Estamos en miércoles ya, en La Voz del Día. Gracias a todos ustedes por seguir con nosotros en sintonía, en altavoz, en las redes sociales que siguen, por supuesto, a su disposición, siempre atentas y activas a sus comentarios, su seguimiento también de la información que posteamos minuto a minuto durante las 24 horas en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X y en YouTube, la retransmisión que ocurre en este momento. Gracias por seguirnos y entre los temas que repasaremos el día de hoy son algunas de las actividades que ha cumplido el presidente de la República. Ya vamos con su intervención de esta mañana y también en instantes nos acompañará el doctor Juan Vizueta, él es abogado, también relacionado a múltiples casos y muchos de ellos en defensa de los derechos, como nos los va a explicar. Uno se remonta al 2015, relacionado también a la libertad de expresión y respecto a las reacciones que ciudadanos tenían con el mandatario de ese entonces, Rafael Correa. También estará con nosotros Karina Márquez, analista política, la realidad política, el enfrentamiento permanente con la Asamblea y lo que pasa en medio. La ley, como se la ha calificado, antipillos, que fue publicada ya en el registro oficial y que este viernes la Asamblea ha sido convocada para tratar este tema, precisamente el envío al registro oficial de esta ley que fue negada por la Asamblea, pero que el presidente hace caso omiso a esta resolución, pues dispone que sea a través del Ministerio de Ley que entre en vigencia y la envía al registro oficial. Entre otros temas que trataremos el día de hoy junto a Yanela también, que enseguida se sumará al espacio. Así empezamos. Listo con el doctor Juan Vizueta, abogado. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo va su día? Y cuéntenos además, ¿qué lo vincula a la abogacía desde hace cuánto tiempo y por qué la escogió? Bueno, creo que hay una inclinación, creo que soy de aquellas épocas o generaciones en las que todavía en los colegios existían los orientadores vocacionales. Sí. Y en los orientadores vocacionales recuerdo que en algún momento cuando estaba en los primeros cursos de la colegiatura, hubo un debate respecto de la elección de las constituciones y ahí me tocó intervenir. Entonces ahí la orientadora vocacional le dijo a mi papá, si bien está en FIMA, físico-matemático, su hijo no es para FIMA. Ah, era FIMA. Yo era FIMA en el Colegio Liceo Naval. Entonces ahí en ese colegio la orientadora le dijo a mi padre, le dijo, su hijo es para abogado. Entonces ya ahí desde los 12, 13 años descubrí que la pasión era la abogacía. Ya luego con el paso de los años pues se convirtió en una segunda pasión el tema de la docencia universitaria, porque ya este año he cumplido 38 años de docencia universitaria en todas las universidades, porque creo que no ha habido una universidad aquí en Guayaquil donde no haya impartido la cátedra de Derecho Penal. ¿Qué mira el derecho o la defensa de un abogado en el caso suyo cuando toca tratar un caso o defender un tema? ¿Hay de por medio una ideología marcada o cómo despojarse de esa ideología si es que la tiene para poder atender la defensa de los derechos de su cliente? Sí, creo que hay algo que marcó alguna vez, Andrés, el tema de alguna frase que vi
en la entrada de la clínica Guayaquil, en esta ciudad, del doctor Abel Gilbert, ¿no? El doctor Abel Gilbert era aquellos que pensaba que decía, mis manos son para el pobre que las necesita y el rico que puede pagarlas. Esa frase creo que marcó algo en mi vida porque de una u otra manera, ya en el ejercicio profesional, se generó la posibilidad de enmarcarnos en una línea donde teníamos que defender sobre todo derechos humanos, que es lo que nos fijamos. Sobre todo el hecho de anteponer el derecho justamente a cualquier otro tipo de ideología. Creo que es importante eso, lo que podría marcar mi vida en algún momento respecto de quién soy, haber priorizado justamente la defensa de los derechos humanos, sobre todo a lo largo de toda mi trayectoria. Revisemos, doctor, un reportaje relacionado a lo que ocurrió 9 años atrás en el país, en que usted también se convirtió en defensor de quien se consideró en su momento vulnerado sus derechos cuando a través de una manifestación fue detenido acusándolo de cargar explosivos y cargamento, inclusive armamento nuclear, cuando a bordo de su camioneta transportaba un borrego. Así nos remontamos con el reportaje. Sí, recordemos. Lo que te falta para entender el drama del borrego de cartón. A propósito de lo que pasó en el Quito Fest y lo que dijo el alcalde de Quito sobre el arte y la cultura, cuyo valor es eso, ¿no es cierto? Ser muchas veces la voz crítica de la sociedad, no caben procesos de censura. Este es Francisco Sampedro, que en el 2015 fue acusado de tráfico de armas químicas y nucleares, solo porque lo contrataron para llevar el monigote de un borrego en una protesta contra el cambio de reelección indefinida en la Constitución. ¡Qué lámpara!, ¿no? Por esto, fue a juicio y estuvo por 3 meses en la Penny, la cárcel más peligrosa del Ecuador. Según los expertos, lo que encontraron en la camioneta de Sampedro eran llantas, papel y gasolina, que no podrían ser catalogadas como armas de fuego o químicas, peor biológicas y nucleares. Pero cosas más raras se vieron en el correísmo, ¿no? ¿Se aclara, doctor, de lo que usted vivió del poder o lo que el correísmo ejercía en ese momento en el sistema de justicia, con este caso puntual de este manifestante que llevaba un borrego en su camioneta? Lo podríamos calificar como la criminalización de la protesta social. Eso era lo que sucedía, tratar de criminalizar a quienes pensaban diferente en aquella época. Y lo que diría un profesor de Latinoamérica de Derecho Penal, el profesor Zaffaroni, decía que existía una pesca de tipos penales, al referirse al hecho de que había que mandar un mensaje al resto de la ciudadanía para poder advertirle que nadie podía opinar o divergir de lo que señalaba el régimen en ese momento. Entonces vean algo que me parecería realmente asombroso, el hecho de que alguien que transportó, porque de paso algo que se omite en el reportaje es el hecho de que este pobre hombre había sido contratado en la calle Quito y Ayacucho, donde se parquean las camionetas para transportar cemento y bloques de cemento, le habían pagado 20, 30 dólares simplemente para que profesores puedan generar justamente, poner en el balde de la camioneta este monigote de borrego. ¿Que usted lo consideraba una burla o una protesta o una expresión de la sociedad? Era una protesta legítima, porque, ¿de cómo? Porque aparte de eso, se había legitimado en la Constitución de allá del año 2008, precisamente, el hecho de que se había legitimado la protesta social. Entonces era contradictorio de que un derecho que había sido reconocido dentro de la Constitución, al momento que los ciudadanos pretendan ejercerlo, en ese momento eran criminalizados. Entonces, pero sobre todo lo absurdo y lo asombroso de este hecho es el que se haya generado una tipificación por parte de la Fiscalía, quien lamentablemente en esa época estaba al servicio del Ejecutivo, para poder generar un proceso penal por un delito de tráfico de armas químicas, nucleares y biológicas. ¿El fiscal general era Carlos Chiriboga en ese momento? El fiscal general era Carlos Chiriboga, pues sí. Lamentablemente la acusación no pudo sostenérsela ya al llegar a un momento de la etapa de juicio, pues el fiscal a cargo de la investigación llegó y me dijo, doctor, yo no puedo sostener esta acusación. Casi un año y medio después de la detención. Casi un año después, porque estuvo por varios meses detenido el señor Sampedro, Francisco Sampedro Castro, que una persona, repito, humilde, que sostenía a su familia con el transporte de objetos en la calle Quito y Ayacucho. Eso es algo que realmente avergüenza a la administración de justicia de esa época, donde yo la califico
que hubo un secuestro de la Administración de Justicia, donde el Consejo de la Judicatura se prestaba para actuar de manera descarada. Son aquellas personas que en esa época nefasta de la Administración de Justicia del Ecuador se presentaban ante los jueces para decirles cómo tenían que generar una sentencia y les daban órdenes a través justamente de ese Consejo de la Judicatura que estaba dirigido por el señor Gustavo Yal en esa época y algunos otros que de una u otra manera pues se arrodillaron ante el poder. ¿Esto es direccionado exclusivamente por las autoridades de gobierno en el sistema de justicia? Sí, yo creo que todo fue un plan macabro que se generó desde el mismo momento en que se generó allá por el año 2011-2012 la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de participación ciudadana no tiene absolutamente nada. Lo único que se buscaba es un instrumento, un organismo de control, supuestamente que sirva para poder generar la posibilidad de poder captar todas las dignidades que eran necesarias para el Ejecutivo. Y entre esas, pues, captar la Contraloría General del Estado. Ya sabemos quién estuvo a cargo de la Contraloría General del Estado durante todos esos años, que el día de hoy pues ha sido condenado en los Estados Unidos. Sí. Vemos también ahí lo que sucedió con este señor Chiriboga, que también fue electo con un proceso, un concurso, donde también fui ingenuo, debo de aceptarlo, ¿no? Era muy ingenuo yo en esa época. Participó en el y participé usted, pues, ¿no? y se anunció de que había ganado durante la noche anterior, puesto que... Pero luego de ello, el señor Chiriboga pues termina ganando dentro de un proceso espurio, que no tenían cómo subirle, pues y finalmente se generó la posibilidad de que él gane, porque ya lo había anunciado el presidente de la República cuando era embajador en España, donde ya le había dicho, el pulpo Paul le había dicho, tú vas a ser el próximo fiscal general del Estado. Y así sucedió, generó no solamente ellos, sino que tuvo una fiscalía pues como plato a la carta, que era todo lo que pedía el Ejecutivo, pues finalmente sirvió para que una fiscalía pueda generar todos los procesos de criminalización que se generaron y que años después se descubrieron. Puedo citar el tema, Andrés, el tema de Galo Lara, donde ya años después se pudo establecer que el Estado ecuatoriano gastó cerca de $7 millones para forjar pruebas en ese caso, porque había que acusarlo a Galo Lara en ese sentido. Para poder forjar. ¿Está en el caso de Mary Zamora, que se generó en una circunstancia que simplemente visitaba la ciudad de Guayaquil para mantener una reunión en el colegio Aguirre Abad, que queda a 50 o 100 metros del epicentro en la ciudad de Guayaquil de las protestas que fueron generadas por parte de la misma policía nacional, pero sin embargo se le generó también a ella un proceso penal en esa misma línea. Y así una serie de procesos judiciales donde, repito, se criminalizó la protesta social, se criminalizó a quienes pensaban diferente. No había la posibilidad de que nadie pueda estar de una manera contraria a lo que establecía el Ejecutivo. ¿Qué ha pasado desde esas fechas, desde esa década 2015 hasta estos tiempos respecto a la evolución de la injerencia que los diferentes gobernantes han tenido en el sistema de justicia? Y usted como actor de todo el sistema de justicia, ¿cómo lo podría evaluar y mirar respecto a lo que se vivió en esa época respecto a lo que ahora el ciudadano está recibiendo como servicio e injerencia del sistema? Yo creo que un Estado de Derecho se mide en virtud de la eficiencia que tenga la administración de justicia. Y en esa medida creo que es muy importante el hecho de que se pueda establecer aquella posición que estableció el padre del derecho constitucional. Los abogados decimos que el padre fue Montesquieu. Carlos Luis Montesquieu, como padre del derecho constitucional, estableció la separación de poderes. Eso es importante en un Estado democrático de derecho. En algún momento recuerdo que el exmandatario Rafael Correa apareció en una de las famosas insultinas de los días sábados, y en esas insultinas terminó diciendo de que él como jefe del Ejecutivo era el jefe del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de todos los poderes. Es decir, desnaturalizó y tiró al traste precisamente esta división de poderes que es importante en un Estado democrático. Y entonces creo que lo que ha sucedido en los años posteriores, sobre todo vemos de que ha habido un respeto de esa separación de poderes que hemos señalado, porque lo importante es que los jefes de Estado no puedan tener una intromisión dentro de la administración de justicia. No puede de ninguna manera la función judicial estar al servicio del Ejecutivo. Es importante de que se manejen de esa manera, porque de lo contrario no podríamos tener la posibilidad de que nadie controle un Ejecutivo. Y entonces lo que hemos visto a lo largo de estos años es el hecho de que se ha generado una construcción de ese respeto. ¿Cree que en el caso de la fiscal general Diana Salazar lo ha demostrado así, esa independencia? Sí, yo creo que la fiscal Diana Salazar ha actuado como una
una independencia, no ha denunciado, no ha generado jamás alguna posibilidad de que haya tenido algún tipo de intromisión por parte de algún presidente, de algún jefe de Estado. Yo creo que eso es importante para poder establecer y para poder generar la verdadera independencia que debe de existir dentro de la Fiscalía General del Estado que tanto se reclama. Lo que se ha vivido con la demostración de una agrupación musical en el Quito Fest, de exhibir una imagen del presidente de la República colgada de su cuello a través de una expresión musical y artística, pudiese tomarse como un atentado a la honra o a la dignidad del presidente de la República, tomando en cuenta el lugar en donde se permitió. Y además de esa respuesta, quería que evalúe la reacción que ha tenido el gobierno y las autoridades respecto a esto que ha pasado y que años atrás sí se criminalizaba como usted lo describe. Sí, yo creo que ahí lo que se me viene a la memoria, Andrés, es un pronunciamiento que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que desde el año 2000, hace 25, 24 años exactamente, se eliminó la figura del llamado desacato. El hecho de que se pueda generar la posibilidad de que un mandatario pueda generar a tipo de acciones judiciales contra personas que ofenden su honra, porque los mandatarios están sujetos a un escrutinio popular. Cuando yo digo escrutinio popular, es a una crítica que es propia de los ciudadanos respecto de quién está al frente de un mandato. Y en ese sentido, pues no porque el hecho, lo que sucedía con el exmandatario, donde de repente un niño le hizo un gesto malo, una mala seña, de repente bajarse del vehículo para poder en ese momento disponer o apresar a un menor de edad, creo que son excesos que no pueden generarse de ninguna manera por parte de un mandatario. Creo que el mandatario debe de revestirse un grado de tolerancia respecto de esa posibilidad de estar sometido a un escrutinio popular, ese escrutinio que le permitan a una persona divergir, a otra persona pues criticar, a otra persona cuestionar respecto a lo que está sucediendo en algún momento de su actuación, que creo que es propio de un sistema democrático. El silencio, no sé si discreción o silencio absoluto, aunque no ha sido absoluto, pero sí discreción o distancia que ha tenido el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, con respecto a este hecho puntual que ha sido cuestionado por el uso de la imagen del presidente, o el mal uso de la imagen del presidente, para unos arte, para otros no, en esas circunstancias. ¿Guarda relación con lo que su ideología pueda profesar? ¿O es un funcionario que pues, prefiere no tocar esos temas porque horas antes había estado compartiendo con el presidente de la República? Creo que muchas veces se actúa por conveniencia, Andrés. Creo que eso es un factor que influye. Yo que tengo una reseña de todo lo que ha sucedido en la historia del Ecuador a lo largo de los últimos 20, 30 años, de repente recuerdo los discursos del presidente Correa cuando recién iniciaba su mandato y nos hablaba del garantismo, del respeto que tienen que tener hacia los ciudadanos, de tratar de maximizar los derechos de los ciudadanos, pero luego transcurrieron algunos años donde perdió esa perspectiva y entonces creo yo de que esos principios, lamentablemente hay algo que los corrompe, hay algo que les hace perder objetividad, que se ve comprometida la objetividad de un gobernante en algún momento. Y yo creo que utilizando un léxico guayaco, pienso que la posición del alcalde más bien se trata de vivir la fiesta en paz, de generar justamente el hecho de que no vamos a quitar la serenata quiteña, que en algún momento dijo que no estaba de acuerdo, luego de que finalmente dijo que sí iba a estar de acuerdo. Creo que se miden conveniencias y creo que hay una mezcla de oportunismo y conveniencia en ese momento con la finalidad de no generar una disputa que a la postre termina perjudicando a los ciudadanos quiteños. Creo yo de que esa es la óptica con la que se está midiendo más allá de principios, porque cuando hablamos de formas de pensar o de ideología, entonces volvemos al caso San Pedro. Volvemos al caso San Pedro, donde vemos que en algún momento todo el mundo finalmente, como en la época de Hitler, levantaba el brazo y estaban totalmente de acuerdo con lo que podía ordenar o disponer el máximo líder. Entonces creo yo de que uno debe de tener coherencia no solamente en ese tipo de cosas, sino a lo largo de su vida. A lo largo de su vida debe de tener coherencia entre lo que piensa y lo que actúa. Si no existe coherencia en eso, entonces creo yo de que hay un desvalor respecto de esa persona. ¿Cuál es su mirada, doctor, que le da al actual proceso ahora suspendido, el concurso de renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia?
dilatándose una vez más, suspendiéndose el proceso, el sistema que se ha utilizado por el Consejo de la Judicatura también, identificando que dentro están gente sin identificarla con claridad, que están interponiéndose para que esto no se regule y ocurra finalmente, que es lo que se ha planteado y que así dispone la Constitución. Estamos frente a un nuevo postergamiento, una renovación que estará muy lejos de ocurrir, ¿o debemos definitivamente cambiar el sistema que está actualmente fijado para la renovación de los jueces? Creo que es todo un sistema estructural, Andrés, un sistema integral el que está fallando en este momento. Yo hablaba hace un momento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de participación ciudadana decía que no tiene nada, y a lo largo de los últimos años se ha evidenciado el tema de que terminan siendo electos quienes tienen algún tipo de influencia dentro de un partido político. Y eso lo sabemos todos los ciudadanos. No es que finalmente quienes participan para integrar el Consejo de Participación Ciudadana se trata de ciudadanos comunes y corrientes. No, eso es un engaño que nos queremos hacer los ecuatorianos. Se trata de que ya desde el momento mismo de la elección se ponen a los alfiles para que puedan finalmente obedecer las órdenes del jerarca. Y en ese sentido ya desde ahí vemos de que ellos viene contaminado el proceso desde ese momento. Luego recordemos de que son ellos los que eligen a los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces vemos de que desde es el típico caso del fruto del árbol envenenado. Es el típico caso del fruto del árbol envenenado. Una serie de frutos que vienen justamente ya envenenados, contaminados desde el momento de su elección. Y entonces ese grado de influencia que tienen los partidos políticos es lo que permite realizar lo mismo que sucedía hace 30, 40 años en el Ecuador, donde se reunían los partidos políticos y comenzaban a decir cuántos te toca a ti de jueces de la Corte Nacional y cuántos le toca al otro partido. Y entonces vemos de que eso lo hacen a través de quienes están representándolos a los mismos partidos políticos dentro del Consejo de la Judicatura o dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces esto no va a terminar hasta que no cambie todo el sistema. Creo que es importante generar en primer lugar un grado de confianza. O sea, no es cuestión de metodología de la elección, sino del sistema. Es el sistema el que está fallando. ¿Qué pasa con el sistema de cooptación? ¿No le parece adecuado? No. Ahí hay un problema, claro. Ahí hay un problema también, pero creo yo de que hay que prestigiar a través del hecho de darles un poco de credibilidad a los organismos de control. Lamentablemente son muy pocas personas las que, yo decía hace un momento, creen en estos procesos de selección de las autoridades. Los mejores ciudadanos lamentablemente ya no se arriesgan a poner en riesgo su prestigio, porque de repente entrar a un concurso donde finalmente termina ganando el más vago, el que menos está preparado, porque tiene el padrinazgo de quien los elige. Entonces creo yo de que eso no permite de que los mejores hombres y las mejores mujeres puedan participar en los procesos de selección de las autoridades de control dentro de un Estado. Entonces creo yo de que desde ese momento hay que cambiar, porque, repito, si hablamos hace 40 años, en la época del presidente Jaime Roldós Aguilera, creo que ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un procurador general del Estado como el doctor Nicolás Parducci, hombre reconocido en el ámbito del derecho y con una solvencia moral única. En esa época el doctor Edmundo Durán Díaz, que fue fiscal general del Estado, un hombre con acrisolada solvencia moral y profesional. Yo creo que eso cambió en el Ecuador. Ese status quo cambió en el Ecuador en el momento que se comenzó a generar un cambio dentro de la Constitución de la República para poder generar y para poder controlar la designación de las autoridades de control, para que el día de mañana podamos tener un Contralor General del Estado que esté al servicio, que me cubra las espaldas para cuando yo tenga que irme. Y eso es lo que se trata, que buscar un fiscal general que también quede al servicio para que cuando salga no vaya a generar ningún proceso por peculado, ni mucho menos. Entonces, yo creo que eso hay que cambiar para que pueda generarse un cambio dentro de ese proceso de descomposición social que vivimos en el Ecuador. Como culpables también de esta descomposición social, ¿considera que los ciudadanos han preferido mantenerse al margen de este sistema en el que, como lo indica el propio Consejo de Participación Ciudadana, en cada una de sus elecciones y autoridades que designa, se permite esta veeduría ciudadana para objetar cada una de las candidaturas
o calificarlas con presentación de impugnaciones y demás en cada una de las instituciones que les corresponde elegir al Consejo de Participación Ciudadana. ¿El grado de actividad social ha disminuido por este descrédito que observan ocurren diariamente en las instituciones del Estado? Es un factor muy importante, Andrés, respecto de cuál es el mensaje que se está mandando a los ciudadanos. Los ciudadanos, sobre todo nuestros jóvenes en el Ecuador, advierten precisamente el hecho de que cuando vemos y hablamos de la legislatura, hablamos de una Asamblea Nacional, inmediatamente llega el mensaje de corrupción. Cuando hablamos de instituciones públicas, llega el mensaje de corrupción. Y entonces el joven dice, ¿yo quiero ser parte también de la corrupción? No, no quiero ser parte de esa corrupción. Y entonces los jóvenes tienen muy poco interés, son muy pocos, son selectivos los casos en los que los jóvenes preparados están dispuestos a participar dentro del ámbito político y dentro de la problemática nacional, que es importante que los jóvenes participen en este momento. Considero que entonces ahí un factor que se está generando es el hecho de que ese grado de descomposición social se está irradiando en todo el país y sobre todo llega un mensaje hacia los jóvenes respecto de que yo no quiero estar metido dentro de ese ámbito de la corrupción. Todo el mundo tilda, ya no se habla de la política, sino que el término que se utiliza ahora es politiquería. Y entonces dice el joven, en politiquería yo no quiero estar inmiscuido. ¿Qué vamos a ver en el accionar profesional del doctor Juan Bisueto en los próximos días? ¿A qué se va a seguir dedicando? ¿Va a ser nuevamente tentado por la política o no? ¿Cuál va a ser el rumbo que usted ha escogido en los próximos días? Yo creo que en algún momento fueron experiencias un tanto amargas, Andrés, las que viví cuando decidí participar en algún momento en el ámbito de un concurso para fiscal general del Estado. Creo que mi andarivel es el tema de la docencia universitaria, el tema de los derechos, la defensa de los derechos, y creo que en esa línea me he dedicado en los últimos años tratando de terminar mis estudios de PhD, tratando de generar justamente alguna aportación a la academia. Creo que es importante tratar de formar a nuevos profesionales del derecho, que creo que es una responsabilidad que también debemos tener. Y que en ese sentido, pues, sobre todo no hay mejor cosa que hacer lo que a uno le apasiona, Andrés. Creo que no existe mejor cosa para eso. Y yo encontré en la docencia universitaria la pasión de mi vida. Y en ese sentido, pues, no me quita el sueño un cargo público, no me quita el sueño ninguna participación política en este momento. No soy de aquellos de jurar que nunca voy a participar. Yo me cuido con mi boca, pero creo yo que en ese sentido simplemente digo de que en este momento, año 2024, le diría a Andrés que estoy muy cómodo con la docencia universitaria y con mi libre ejercicio profesional. Y con la participación, por ejemplo, de sus amigos o coediarios como Pedro Granja y otros también candidatos que están y que formaron parte de su equipo, si se quiere, en algún momento. ¿Qué opina? Sí, yo creo que soy de aquellos hombres que aprendí a privilegiar la amistad, Andrés, y anteponerla a las ideologías incluso. Más allá de que en el caso de Pedro no se ha alejado de una ideología, creo que sigue siendo coherente en ese sentido, pero trato de priorizar siempre la amistad, tratando de decir a un amigo que trata de incursionar en alguna aventura, si cabe el término, señalarlo, decirle sencillamente cuentas con mi apoyo. Cuentas con mi apoyo porque la amistad siempre es la que va a prevalecer frente a cualquier tipo de proyecto que se pueda generar por parte de un amigo. Gracias, doctor, por su honestidad y frontalidad en La Voz del Día, en Altavoz. Una buena tarde para usted. Gracias a ti, Andrés, por la oportunidad. Muy a gusto con esta entrevista. Un placer, doctor. Vamos a la pausa, venimos con más enseguida.
Hola Andrés, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Ya estamos al aire? Así es. Ahí es nuestro productor, siempre nos avisa justo a tiempo. Él tiene sus precauciones. Sí, sí, ya sabes cómo es él. Pero ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes lo que más me gusta hoy? El televidente también lo sabe. Sí. Que hoy viniste de negro. Cumplimos la promesa. Sí, más que nada. Por favor, más que nada, tenemos palabra, aquí tenemos palabra. Nos pusimos de acuerdo con el color que íbamos a escoger el día de hoy. Correcto. Negro dijiste, bueno, primero rojo. Rojo, pero yo no tengo además camiseta roja. No, ni sí, camisa por ahí roja. algo rojo, no, Con nada. rojo sí, pero ah, rojo bueno. entero así, Bueno, no. podríamos intentar. Hoy cumplimos. Exacto, podríamos intentar el viernes de pronto con algo rojo, algo así diferente, para salir de lo normal, ¿o no? Sí, también. Sí, también claro, me parece claro. bien. Todos los días Perfecto. estamos listos para romper los esquemas. Muy bien. Bueno, les contamos que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nuestro productor ya va a poner, ahí está, está pendiente. En TikTok nos pueden encontrar como altavoz.es, en Facebook nos pueden encontrar como altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube como altavoz eco. ¿Pudiste escuchar a la banda metropolitana aquí en los alrededores? Sí, muy bonito, qué bonito, qué bonito. Ya se siente esa vibra navideña, ¿no? Sí. Además que hacen un gran trabajo y que recorren diferentes rincones de la ciudad, no solo en esta época, sino siempre, ¿no? Eso es verdad. Y están con la gente alrededor, es un momento de disfrute. Creo que Guayaquil merece en primer lugar y luego debería tener más espacios de música en vivo abierta, en el público, que más plazas, que más puntos, que más sitios pueda seguir y permitir que el arte, la cultura, la música esté en contacto con la gente, en el día a día, en sus habituales actividades. Que nos sorprenda, de repente vas caminando por una vereda y suena una banda en vivo, hay otro músico. Creo que eso a la ciudad le hace mucha falta, mucha falta. Estoy totalmente de acuerdo. Que se pueda implementar un programa de crecimiento cultural en ese sentido. Cultural, precisamente eso. Y bueno, yo creo que ahora esta temporada es la excusa perfecta, pues, ¿no? Sí, para que nos quedemos con esta viada, ¿no? De navideña. Claro. Para todo el año. ¿Te imaginas? La siguiente viada es carnaval. Sí, pero falta mucho. Estamos hablando de marzo. Pensando en el periodo sí, de ya carnaval. estamos pensando en los no, periodos. No hasta el periodo de fin de año. No. Periodo largo, por cierto. Ya ha dicho nuestro productor cómo va a ser la jornada para Altavoz. Todavía no nos indica Tendremos nada. programación controlada, ¿no? Con reportajes, noticias igual. Desde la playa vamos sociales. a estar transmitiendo en todo caso. ¿Así? ¿Así? Mira. Así me acabo de decir. Fin de año, como Claro. ¿Salinas va a ser tu cobertura? Yo creo que Olón. Olón. Iba a decir montañita, pero no. Sí. Bueno. Cuidado, ¿no? O sea, sus recaudos. En todo caso, tenemos noticias y hoy el presidente Daniel Noboa cumple su segundo día de actividades en la provincia del Oro. Aquí se destacan las obras que se ejecutan en varios puntos del país. Además, se refirió a un supuesto atentado en Machala. Veamos. En este gobierno hemos cumplido con lo que prometimos en campaña, con las cárceles de máxima seguridad, con la E25, con el quinto puente. Hemos pagado más de 2.600 millones de dólares al Seguro Social, una deuda histórica.
mientras los jubilados vivían con problemas y mientras todos los afiliados buscaban resultados. Hemos ordenado la casa, y no solo hemos ordenado la casa, sino que cuando hay un problema, nosotros venimos y damos la cara. Había un problema de seguridad aquí en El Oro, vinimos, 2.400 soldados, más de 2.000 policías, 50 tanquetas, y vinimos a dar la cara. Inclusive anoche querían amedrentarnos poniendo un coche bomba con dinamita no muy lejos de aquí. Pasó esto, usted va a ir mañana. Claro que voy a ir mañana, me voy a ir. Y si se aparecen se van a ganar un tiro también. Acá no estamos para dar ni un paso atrás. Estamos de vuelta luego de repasar las declaraciones que, como lo iremos repasando en el programa todas las tardes, algunas de las actividades que el presidente hace y otros funcionarios también respecto a las obras que efectúan, los anuncios que hacen. En este caso, las declaraciones que presentó el presidente, además, advertencias un poco más específicas. No se había referido antes así el presidente de la República sobre la reacción que va a tener la fuerza pública respecto a cualquier acto que atente obviamente contra la vida. Y ahorita hablaba de un supuesto que se está investigando, supuesto coche bomba que estuvo ubicado en los alrededores de un lugar donde estaba el presidente. Correcto, sin duda alguna, esas advertencias son duras, se escucha que va a haber represalias para estas personas, bueno, que se está investigando, pero que estas personas que supuestamente habrían provocado este acto. En todo caso, tenemos más noticias, más información y vamos a dar inicio a la entrevista. Sí, le damos la bienvenida a Karina Márquez. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, bienvenida a Altavoz, esta es la voz del día y queremos conversar de diferentes aspectos ahora que marcan la coyuntura política nacional, pero a propósito de las recientes declaraciones del presidente, ¿observas contundencia en su declaración? ¿Observas que también, no solo con lo que diga, sino con lo que la fuerza pública, con los bloques de seguridad se está ejecutando, hay un mensaje coherente con lo que en inicio se declaró la declaratoria de la guerra interna a los grupos narcoterroristas? ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, en realidad dentro de la gobernabilidad siempre existe el triángulo que sostiene, en este caso a la presidencia, y es la base de ese triángulo son las Fuerzas Armadas. Dentro de esta situación se puede observar de manera clara que él tiene el total respaldo de la fuerza pública a través de su ministra. También podemos observar que él ha sido formado para estar en el lugar que ocupa y poder tomar la voz de mando que efectivamente tiene. O sea, si nosotros nos ponemos a observar que él es el primer mandatario y es el más alto jefe de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y todo lo demás, efectivamente él tiene un respeto dentro de esas instituciones, porque sí, se ha valido de bastantes situaciones claves que han existido. Inclusive, yo a mi criterio puedo decir que el juicio político que en su momento se le quiso hacer trastabillar a su ministra, en realidad lo único que hizo fue tener un efecto contrario y la ciudadanía más vale percibe que tiene asesores fuertes y que él también tiene una personalidad que ocupa más que nada el poder decidir y hacer las cosas como él considera que deben ser direccionadas en el marco de la ley. Con respecto a esta coherencia del discurso y la acción, ¿percibes que los ciudadanos también perciben a su vez o observan o califican con este grado de coherencia de manera efectiva por lo que ha dicho, por lo que ha advertido y por lo que sus hechos asimismo demuestran, tomando en cuenta además esta última declaración? Lo que pasa es que él exuda seguridad. Entonces, cualquier persona que pueda tratar de creer que él no sabe lo que hace o no tiene dirección en lo que dice, no es verdad. O sea, al final él siempre te demuestra que está un paso adelante de lo que creen que va a pasar. En algún momento se pudo percibir
que él podría haber estado equivocado en cuanto a algunas situaciones con la Asamblea Nacional. Sabemos muy bien que la Asamblea Nacional está dividida, que tiene sus aliados políticos y no, pero él siempre se mantiene en esa postura firme de no dar su brazo a torcer, no de mala forma, sino de que se haga lo correcto en sentido de la estabilidad gubernamental que él quiere para sus instituciones. Y por eso tiene personas afín a ese pensamiento dirigiéndolas. Y las personas que no se han alineado con ese pensamiento simplemente han salido. ¿Crees que la actitud que tuvo de enviar a la ley, como fue calificada, Antipillos, al registro oficial, sin que haya pasado por el segundo debate de la Asamblea y la Asamblea luego rechazada, obedece a eso que describes en este momento y que pues también ahonda o ratifica más bien su pugna con la Asamblea después de los 2 primeros meses de gobierno? Bueno, la pugna con la Asamblea siempre ha estado efectivamente después de los 2 primeros meses de gobierno, pero más que nada ha sido un movimiento bastante estratégico. O sea, es un movimiento político puro. El haber decidido, más vale hacer que las cosas para la Asamblea cambien desde la visión política, en el sentido de que la Asamblea pretendió decir, ¿sabes qué? No puedes hacerlo porque entonces te voy a acusar de arrogación de funciones, y él lo que le ha dicho es, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, está dentro del marco legal y si tú quieres acúsame con la Corte y que sea la Corte la que decida. Pero él no perdió tiempo haciendo lo que la Asamblea creyó que iba a hacer, que es él solicitarle a la Corte dirimir el tema, sino que él lo hizo, y más vale que la Asamblea Nacional, si pretende poner una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, no sé cómo la va a fundamentar. ¿Qué le va a decir a la Corte Constitucional? El presidente ha actuado de manera inconstitucional dentro de esta acción que ha permitido que se publique esta ley en el registro oficial. Sí, pero lo que pasa es que yo me salté 2 artículos de la Constitución y tampoco cumplí con la Constitución en cuanto a que debió haber existido 2 debates. ¿Qué le va a decir a la Corte? Y la Corte, ya hay jurisprudencia previa que dice que en una situación similar siempre se debe guiar por el artículo 140 y que si es una ley económica urgente debió haber estado con los 2 debates. Entonces, ¿cómo le vas a plantear tú a la Corte que existe una inconstitucionalidad por parte del presidente cuando son ellos los que no han cumplido de manera prioritaria el procedimiento legislativo? ¿El presidente está imponiendo la razón o presentando hechos, argumentos para que la razón caiga por su propio peso? Él está haciendo lo segundo. La razón va a caer por su propio peso porque la Corte va a observar todo el procedimiento que debió haber existido en el tratamiento de esa ley, y más vale la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo, decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con estos artículos, estos no, implementar algunas cosas, algunas reformas, pero no, lo que hizo fue archivar la ley sin ni siquiera poder implementar o tratar de decidir, de reformar o sugerir claro, algo más en esa ley, correcto. Karina, perdón que te interrumpa. Adelante, por favor. Si bien es cierto, esta ley Antipillos se denomina o tiene beneficios para el país, ¿crees que hay algún conflicto, crees que hay algún interés por medio de la Asamblea para que no la hayan aprobado? Pero por supuesto, pues estamos a miras de una campaña política y algunos que se van a reelegir, y hay que ver de aquí hasta enero qué es lo que sale con la implementación de esa ley en cuanto a las cuentas de algunos asambleístas, porque estoy más que segura que la UAFE va a inmediatamente aplicar lo que la ley le da a ella, la libertad, le faculta de poder observar los movimientos inusuales, y más de una sorpresa vamos a tener de aquí a finales de enero. Okay. ¿Cuáles podrían ser esas sorpresas? Que tal vez un asambleísta u otro no puedan justificar algunos fondos para sus campañas, o en su defecto algunos movimientos en sus cuentas, algunos bienes que tengan, o tal vez salgan alguna otra situación que puedan ser relacionadas con los delitos que ya se están investigando. Okay. ¿No crees que fue un error del gobierno no haber justificado mejor la ley Antipillos, la ley contra el lavado de activos, que le dé espacio a la oposición a apalancarse en el tema tributario y justificar su redacción o presentación no con el verdadero combatimiento del lavado de activos, sino con la pretensión de generar más tributos al fisco a través del SRI con los impuestos a los vehículos usados, al cual no es una tabla progresiva a partir de los $50.000 y demás, otro tributo se deja como está? Pero ¿crees que faltó esa aclaración que la está haciendo recién ahora?
Yo creo que sí existe un error por parte de este actual gobierno y es la falta de comunicación asertiva que tiene con la ciudadanía. A veces ese hermetismo, que es lógico, o sea, quieren proteger ciertos intereses, ciertas situaciones para que no se filtre la información, pero el hecho es que la ciudadanía no necesita información filtrada, que de hecho siempre se da. Lo que necesita es información clara y verídica de la fuente oficial, pero en un lenguaje sencillo, que lo pueda comprender. Entonces, lamentablemente sí tenemos ese hermetismo de que causa mella en la ciudadanía, que no puede a veces comprender las acciones del gobierno, pero es porque no se comunica en un lenguaje sencillo de que todas las personas puedan decir, ok, mi presidente está haciendo esto, y la razón es la siguiente, pero en el lenguaje popular. Y eso pasa con muchos gobiernos también, cuando quieren tratar de ser precisamente populares o explicar las cosas de la mejor manera, o a veces lo hacen muy tarde, o a veces lo hacen muy general, o a veces lo hacen de una manera abstracta, o a veces creen que le están hablando solo a políticos, pero cuando ya se trata de hablarle al ciudadano se genera esta confusión o falta esa claridad. Así es. Realmente nosotros tenemos que entender que uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, muy aparte de todos los retos que posee, ambientales, energéticos, políticos, de gobernabilidad, etcétera, es exactamente la educación que se le debe dar a la ciudadanía. Ahora se está implementando un poco más la cuestión de los valores con la retoma en la malla curricular de la cívica y la historia del Ecuador, pero sí se necesita 100% invertir mucho más en educación para que la ciudadanía pueda, a través de los hijos, de los niños, los que se están educando ahora, poder tener un mejor futuro como sociedad. Correcto. Se plantea quitarle el financiamiento a los partidos políticos para su promoción. ¿Estás de acuerdo de esto? ¿Crees que es viable de una o de otra manera para evitar que los recursos públicos se gasten en eso y no se inviertan? Y a su vez, ¿crees que esto sería una oportunidad para de pronto lavar activos? Es que en eso está relacionado directamente con la ley que se acaba de publicar. ¿Cómo los partidos políticos van a justificar los fondos? Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Hasta cuándo el pueblo ecuatoriano va a estar financiando campañas solamente de personas que se lanzan a una candidatura para poder tener algo de revés o alguna situación financiera de por medio? Porque eso es lo que pasa, se está convirtiendo en un negocio ser candidato. Y de eso no se trata de que efectivamente tú tengas un plan de trabajo, que lo quieras proponer a la ciudadanía, que seas un líder y que las personas puedan ver en ti la solución que necesitan, pero no el negocio de que me voy a lanzar de candidato para que el CNE, a través de las propuestas de campaña y el resto de situaciones que pasan, me devuelva un poco de dinero y de eso vivo. Ya no queremos partidos políticos que vivan de las campañas. Queremos partidos políticos que lancen a dirigentes que nos den soluciones efectivas a los problemas que acarrea el país. Correcto. Y precisamente una de las problemáticas que hay en un sector específico de jóvenes que de pronto se dejan llevar por esto de la narcocultura y ahora piensan que tener el último carro es el mejor, es el más famoso. Cuéntame un poco esto de que se le va a incrementar un impuesto a la venta de los vehículos usados. ¿Tú crees que esto pueda marcar ¿cómo te digo? Como que para que ya, no más que un precedente, es como que para que haya algún respeto ante la ley y se pueda evitar que estos jóvenes crucen esa línea, esa barrera? Mira, lo que pasa es que los jóvenes siempre son el grupo más vulnerable en el sentido de que pueden ser conducidos a hacer ciertos tipos de acciones porque creen que se pueden ver más, no sé, bacanes, como quien dice el término, ¿no? Pero realmente no ven el daño que se hacen a sí mismos y a sus familias por tener dinero fácil. Pero es que ahí también interviene otra vez la cultura de los valores que debe de ser implementada dentro del estatus de sociedad como tal que tiene el Ecuador y que no se vea atractivo el delinquir. Lamentablemente hay mucha información en las redes sociales, dentro de la música, la cultura urbana, no quiero generalizar, pero hacen ver como que es normal delinquir y que tener dinero de esa manera es lo más chévere que puede pasarle a una persona y no tienen idea cómo puede ingerir eso en la vida de estos jóvenes y cómo también afecta a las familias que los rodean. Ahora, la pobreza es obviamente un factor elemental que influye muchísimo en la decisión que toman estos jóvenes para poder llevar ese camino de la delincuencia.
Y es un factor que debemos de erradicar, pero eso no lo vamos a hacer si en la Asamblea Nacional no se ponen a hacer las leyes que necesitan nuestros jóvenes, nuestros niños, para poder fomentar más vale una cultura de educación, de civismo, poder ayudar, dar becas, o sea, poderles darles las condiciones económicas que ellos necesitan para que no se decidan por la delincuencia. Correcto, sin duda alguna es un trabajo en conjunto, autoridades, padres de familia, el hogar, la educación, sin duda alguna es también un factor principal. Ahora bien, y precisamente que estoy tomando este punto de la venta de los vehículos usados, ¿crees que de pronto sea perjudicial para las personas que venden estos carros? De pronto las ventas van a bajar, o las personas que quieren comprarse un carro de segunda mano porque de pronto es mucho más económico, ya se lo piensan un poquito más al momento de adquirir uno. Le aseguro que esta ley no va a afectar a nadie que sea de la clase media ecuatoriana, mucho menos de la clase baja, que no te va a comprar un carro a partir de $20.000. Y las personas, o sea, en la realidad ecuatoriana, ¿qué persona te va a comprar un carro usado de $20.000 cuando puede comprarse uno nuevo? Entonces sí, va a frenar muchísimo, más que nada el control de estos patios de carros, que a veces no se podía ver que una carta de venta, por ejemplo, un carro lo compraban en el mes de junio y en el mes de diciembre volvía a ser vendido, y así sucesivamente. Porque el dinero en efectivo es fácil de mover de un lado a otro y justificándolo con una carta de venta. Entonces, más que nada, esta ley va a afectar a los intereses de los que no quieren que se vean esos movimientos anormales dentro de las cuentas. ¿Ya? Sí los va a afectar. Ahora también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hay tarjetas de crédito que son tarjetas de crédito con depósito de garantía y no hay un verdadero control de eso. También ustedes se puede observar, dentro de una tarjeta de crédito tú puedes depositar más del valor que te da el banco, y el banco nunca te va a decir, no, yo solamente te di un crédito de 8.000, ¿por qué tienes 15.000 en la tarjeta? No, eso tampoco está siendo regulado. Con esta ley se va a poder tener mayor control para eso. Incluso la realidad de la obligatoriedad ahora, disposición en esta ley de la creación de sociedades anónimas para los equipos de fútbol, en donde en alguna medida no se entiende, no se explica cómo pequeños equipos tienen grandes presupuestos o jugadores de gran connotación que obviamente obedecen a grandes pagos. U otros equipos que requieren eventualmente de financiamiento y que no pasan precisamente por la bancarización o un sistema de préstamos y financiamiento adecuado dentro del sistema financiero nacional. ¿Habrá también ahí una posibilidad de detectar que este dinero sucio está presente y se puedan tomar las sanciones respectivas? Porque lo inicial de algunos representantes de fútbol fue decir, oponemos a esta posibilidad. Bueno, en eso ya tenemos nosotros un pronunciamiento muy importante que lo hizo Estados Unidos a través de su embajador antes de que fuera cambiado, y es que ellos ya advirtieron de que efectivamente en el Ecuador existen algunos equipos de fútbol que pueden estar malversando la actividad deportiva para ocultar efectivamente una realidad que es el de lavado de activos. ¿Crees que fue sugerencia de los Estados Unidos incorporar este control a través de la ley? Sí, yo creo que fue una sugerencia, más que una sugerencia, un aviso, porque ellos simplemente lo advirtieron, es porque nosotros sí tenemos los elementos para poder controlar. A través de las instituciones se puede controlar, pero siempre va a ser más efectivo tener una ley que respalde esas instituciones. Sin embargo, nosotros a través del Servicio de Rentas Internas y a través de la Superintendencia de Compañías, desde desde haciendo inspecciones diarias, desde uniendo los canales virtuales de ambas instituciones para que puedan tener ese principio de correlación que deben de tener las instituciones públicas y de manejo de información conjunta que deben de tener, yo más o menos hice una media de que si nosotros nos ponemos con la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas a ver estos movimientos anómalos que existen entre compañías, el Servicio de Rentas Internas da el aviso, solamente con haciendo 5 inspecciones a nivel nacional, 5 inspecciones a nivel nacional, tendríamos 25 inspecciones a la semana, 100 al mes y 1.200 al año. Y esto antes de la ley. Exacto, esto es antes de la ley. Entonces sí debe de existir un camino
no solamente en lo político, sino también en la voluntad de las personas que manejan estas instituciones, de poder dar las soluciones y no esperar solamente que el Ejecutivo a través de su presidente te dé una ley, sino que desde tus propias atribuciones y facultades crear los caminos para que puedan ser investigados este tipo de delitos. Bueno, y falta lo que se espera de prosperar la aplicación, aunque está en vigencia ahora, pero eventualmente hay recursos interpuestos o se van a interponer en el caso de que no prospere la aplicación de la ley. Lo que el ciudadano espera es que funcione la ley, que se aplique la ley, que se reglamente, se estructure, se asigne recursos, se vea diligentemente cuál es el efecto poderoso que se promocionó para asimismo tener credibilidad sobre lo que la aplicación que propone el Ejecutivo en esa ley antipillos surta los resultados que se pretende. Eso también creo que es clave para que el ciudadano sienta que, pues bueno, están proponiendo cosas que realmente sí se están beneficiando con respecto a la detección de dinero sucio en el mercado ecuatoriano. Mire, el ciudadano común no le interesa saber los cronogramas o los trámites burocráticos que debe de tener una ley para ver su efectividad. Él lo que quiere es el resultado, y lo quiere el resultado para ayer. El ciudadano común inclusive no está interesado en saber que le aumentan el 5% más de impuestos, así pudiera o no comprar un vehículo usado, que la mayoría no está en esas posibilidades en estos momentos. O sea, la realidad del país es que ellos quieren un resultado en cuanto a que se termine la violencia que está actualmente dentro del país, y esta violencia es producida precisamente por el sector tan estratégico que tiene Ecuador a nivel mundial, a nivel de Sudamérica, que estamos, la dolarización es nuestra bendición y nuestra maldición, porque aunque en su momento pudo salvar la economía, pero en estos momentos es precisamente porque nosotros manejamos el dólar y los otros países de Latinoamérica no, es que somos más atractivos para el narcotráfico de poder venir y hacer sus cuestiones ilegales dentro del país. Pero no es precisamente a través de la ley de lavado de activos, por ejemplo, que se debilitan a estos grupos narcoterroristas, no solamente con ejercer la fuerza pública y la ubicación de los zampones y de la detección de estos delitos, sino a través de su financiamiento también, en donde ellos pues sentan sus bases, porque el propósito de ellos pues el dinero, ¿no? más que todo. Bueno, el narcotraficante siempre va a tener dinero suelto en cualquier lugar, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Entonces, realmente la ley, al momento de que sea reglamentada, esperamos que sea reglamentada de manera pronta, o sea, que no se demore. Lo que no demoró el presidente en publicarla, que no demore ese reglamento para poder implementarla, porque es el complemento perfecto para poder establecer las líneas que van a seguir las instituciones y poder sacar sus resoluciones y sus acuerdos y los demás instructivos que van a existir para poder implementar esa ley. Eso es lo que esperamos que no se demore, al menos dentro de la cuestión jurídica, técnica jurídica. Para el reglamento es básico después de la ley, porque es el que te indica, la ley te dice qué es lo que tienes que hacer y el reglamento te dice cómo tienes que hacer. Esperamos que no demore eso. Correcto. Karina, pueden seguir creándose leyes, reformas, comunicados incluso, o incluso cuando vamos a hacer un depósito nos sale el mensajito de que si es de lavado de activos o no, de cómo provienen los fondos, si son lícitos o no. Pero ¿qué otras alternativas o qué otras maneras hay para que el Ecuador pueda seguir combatiendo el lavado de activos de una manera eficaz? Mire, ahorita con esta crisis de gobernabilidad que tenemos es muy difícil, porque ya sabemos que inclusive los grupos delictivos están inmersos dentro de nuestras mismas instituciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Ecuador? Valentía. Y muy aparte también hacer crecer los valores, la ética de la ciudadanía, que eso no se crea a través de ley. Eso es solamente un principio básico fundamental de la familia. Si nosotros seguimos por el camino de que se desvalorice la familia como tal, el núcleo familiar, no me refiero a la familia convencional, a la familia como tal, y no se va a seguir implementando esta política de valores y que las personas piensen dos veces antes de delinquir, el país va a seguir como está. Lamentablemente vivimos en una época en que inclusive el ciudadano, por tener un trámite más rápido, es el que ofrece que exista un acto de corrupción en alguna institución.
pero es precisamente por la burocracia que existe de alargar tanto los trámites hacia los ciudadanos que los ciudadanos caen en esta desesperación. ¿Tú crees, Karina, que a los políticos les interesa mantener este nivel de educación, elevar el nivel de educación? ¿A los políticos les interesa? ¿Has escuchado una propuesta de campaña a fondo en el rescate de valores de los candidatos actualmente, por ejemplo? No he escuchado todavía una propuesta de campaña de esa manera. He estado observando algunas propuestas de campañas que están publicadas en la misma página del CNE y sí, todas se centran en mejorar la economía, unas más coherentes, otras no, pero ninguna reproduce este sentido de poder volver a tener los valores que el país necesita para que nuestra ciudadanía no caiga en la tentación de la delincuencia, porque miren, o sea, ¿de qué sirve estar sentado en una montaña de oro si su familia no progresa o no tiene la felicidad o no tiene la alegría de poder compartir juntos la mesa? Esos son los valores que se deben de rescatar y lamentablemente no veo que ningún político en estos momentos esté en favor de la familia, sino que está más vale en favor de intereses personales para poder seguir en la asamblea lucrándose y no ofreciéndole soluciones al país. Karina Márquez, con su visión de los acontecimientos que actualmente vivimos los ecuatorianos, la relación del presidente de la Asamblea, sus directrices tomadas, la ley antipillos descrita, su posición respecto a la necesidad imperante de establecer políticas de educación, sobre todo en valores muy dejadas de lado y que han permitido que todos estos hechos en alguna medida violentos prosperen. Gracias, Karina, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La voz del día, esto es Altavoz, seguimos con más, por supuesto, luego la pausa con otras notas también de su interés. Correcto. Contundencia, contundencia y más contundencia. Y de alguna forma hoy el presidente fue más allá, fue mucho más explícito de lo que ha sido antes. No se ha ido por las generalidades, no se ha ido por las advertencias que pueden pasar desapercibidas o caer en lugares comunes cuando de un conflicto armado interno se expresa o se habla, o se delinean estrategias o se advierten acciones de la fuerza pública en determinada forma. Hoy, el presidente de la República fue más allá, decía, incluso detallando los gatillos que se iban a disparar en el caso de que los delincuentes actúen. Vamos a lanzar los disparos, vamos a lanzar los tiros,
si ustedes quieren estar del otro lado, y se los advierte directamente a los delincuentes. Y a esa advertencia es la que me refiero, no se había detallado de esa forma el presidente de la República. Quizás el hecho de que se haya detectado o denunciado que existía un coche cargado de explosivos, un auto cargado de explosivos en los alrededores donde él iba a estar presente o donde cualquier persona iba a estar presente, hizo también que esta explicación en detalle, clara y directa, vaya dirigida de la voz del presidente de la República. Y la mano dura con la que él describe debe actuar la fuerza pública y la seguridad está amparada en la ley, en la Constitución y en su decreto de conflicto armado interno. Yo creo que la palabra contundencia debe estar aún más presente de lo que ha estado en los diferentes bloques de seguridad a nivel nacional, y eso es lo que muchos ciudadanos seguro esperan también. Pero hoy puntualmente yo creo que hay un antes y un después respecto a lo que el presidente dice está dispuesto a hacer para frenar a los grupos delictivos y narcoterroristas, lo cual con la mano firme que esperamos siga teniendo los bloques de seguridad se dé en beneficio de todo el país y su paz. Ya venimos. ¿Estamos listos ya otra vez al aire? Sí. Qué rapidez, ¿eh? Muy bien. Acá nos está diciendo nuestro querido productor ejecutivo general de Altavoz, si estamos cómodos, lo estamos, ¿eh? La verdad que sí. Sí, lo estamos. Súper bien. Están esperando nomás esos bocaditos. Tenemos más noticias, ¿no? Internacionales en esta ocasión. Yo pensando en los bocaditos y tú una noticia. No, ya perfecto, estamos bien. Sí, no quiero ir en más noticias. Eso es lo bueno, ¿no? Sí. Siempre hay buena compañía entre todos. Y bueno, te cuento, Andrés. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continuando con su agenda en París, también se reunió con el príncipe William de Gran Bretaña en la embajada británica en París, después de asistir a la ceremonia de reapertura de la Catedral de Notre Dame durante el fin de semana. El diálogo entre ambos fue cordial y dispuestos están en la cooperación mutua de ambas naciones. Saludo protocolario, sí. como caracteriza también a los mandatarios de Sí. Estados Unidos, y acercamiento con la realeza. Por supuesto, y bueno, también seguimos en lo internacional y ahora vamos a hablar de Colombia. Y ¿sabes qué? El Museo de la Fiscalía de Colombia ofrece un recorrido conmovedor y reflexivo a los casos emblemáticos que dejaron imborrables cicatrices en el país. Les damos a conocer este lugar lleno de mucha historia. Colombia ha sido un país marcado por la violencia, la corrupción y el narcotráfico. Hechos que, aunque no quisiéramos contar de nuevo, también conforman la historia de Colombia. Y precisamente en el centro de la capital colombiana existe un museo que ofrece una mirada a las memorias delictivas más grandes del país que dejaron inmensas e imborrables cicatrices en los colombianos. La Voz de América se adentró en este lugar que fue inaugurado en el año 2017 por la Fiscalía General como una forma de crear memoria histórica. Aquí las obras son en realidad las pruebas y evidencias de procesos de corrupción, narcotráfico y paramilitarismo.
El proceso 8000 que sacudió a Colombia en la mitad de los años 90 y que dejó en evidencia la infiltración que tenían los cárteles de la droga con la financiación de la campaña del expresidente Ernesto Samper es uno de los casos más relevantes en este museo. Al saberse que el cartel de Cali, que estaba triunfante, reinante luego de la muerte de Pablo Escobar, patrocinó la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, en la segunda vuelta electoral, pues empezó primero una denuncia y después una investigación hecha principalmente por la Fiscalía, no solo contra, digamos, las personas de la campaña a la presidencia de Ernesto Samper, sino contra prácticamente el entramado político colombiano. En estas salas de exposición se muestran los hitos de la delincuencia como los cárteles, el paramilitarismo, los grupos armados y la minería ilegal. En Colombia esa línea divisoria entre lo legal y lo ilegal, o entre lo legítimo y lo ilegítimo, es bastante difusa. Y eso pues precisamente ha fomentado que en muchos casos, digamos que los grandes personajes al margen de la ley en determinados territorios sean vistos como héroes. El traje del Mono Jojoy, comandante de la antigua guerrilla de las FARC, el computador usado por Raúl Reyes, otro cabecilla de esa guerrilla, celulares y el armamento incautado en la operación militar Sodoma contra las FARC en el año 2010 son algunas de las grandes obras que se exponen en este museo histórico. Son muchas etapas las que ha habido y pues tú puedes rastrear grupos guerrilleros desde el siglo XIX, siempre en pos de buscar, digamos, intereses particulares pero también colectivos, ¿no? De cambio, de transformación, de la imposición y la instauración de un nuevo régimen político. Y posteriormente con las FARC en 2016 pues han surgido otros grupos que intentan también vender un discurso político, pero que en sus prácticas también un contexto degradado de violencia. Este museo de entrada gratuita busca recordar, pero también exaltar a aquellos que han perdido la vida en busca de un país más justo y menos criminal, porque como dijo George Santayana, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Valiosa de la historia de Colombia. Sí, sin duda alguna interesante, sin duda alguna las personas que tengan la oportunidad de visitar este museo se van a llevar mucha experiencia y conocimiento valioso, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Andrés, si cambiamos un poco y nos vamos al ambiente festivo, el ambiente navideño? Bien. Y precisamente vamos a hablar sobre los mercados navideños. Bueno, son una tradición que combina cultura, gastronomía y artesanías con espíritu festivo. Aunque comenzaron hace siglos en Europa, fueron ganando popularidad en otras partes del mundo, incluido Estados Unidos. En este video te llevamos a un recorrido lleno de luces, música y tradiciones únicas por el Downtown Holiday Market de Washington, D.C., el más importante de la capital estadounidense, y te mostramos cómo la presencia latina también crece allí año tras año. Los mercados navideños son una tradición que combina cultura, gastronomía, artesanías y espíritu festivo. Aunque su origen se remonta a Europa, especialmente en Alemania y Austria, han ganado popularidad en otras partes del mundo, incluido acá en Estados Unidos. Pero no solo podés comprar productos, sino también disfrutar de todas las propuestas que tienen, como música en vivo. Sí, es la primera vez que veo el mercado tan lleno. Este año siento que lo han ampliado muchísimo más, hay muchas más opciones de compra, muchas más opciones para comer, entonces la verdad está muy chévere, sí. Si te quieres sentir en una película americana, ven. Hay mucha presencia latinoamericana, hay stands ecuatorianos, guajiros, colombianos, europeos, rusos, egipcios. Es una cantidad de oferta cultural que es muy Washington D.C., representa como la globalización a tope y disfrutas un evento que solo ocurre en Navidad.
Y como la vibra está todo decorado con luces, la gente está súper abrigada, hay Christmas carols y gente cantando, es como un ambiente de película. Y aunque están inspirados en tradiciones europeas, los mercados de Estados Unidos fueron desarrollando su propia identidad. Muchos mercados reflejan la mezcla de culturas locales, incorporando influencias latinas, asiáticas y también africanas. Yo aquí participo 20 años en este mercado de Navidad. Todos estos son trabajados por los indígenas otavaleños y siempre nosotros, los otavaleños, recorremos a todas partes del mundo, tanto con las artesanías y también con la música y con nuestras arte y cultura. Los americanos, los que se han hecho a mano, los interesan y valoran mucho. Por eso estoy aquí y siempre representando a mi país y también a mis pueblos otavaleños para dar el trabajo. Esto es lo que se vende más, es de alpaca y algodón. La gente lo aprecia y lo compra. ¿Sabías que Estados Unidos tiene más de 600 mercados navideños al año? Estas ferias son un punto de encuentro para celebrar la temporada, inspiradas un poco también en las tradiciones europeas. El público tiene mucho interés, sobre todo cuando las cosas son originales y representan verdaderamente a la cultura y al artesano. Aquí hay diversidad, hay opción, hay variedad, forma de presentar el producto y lo que se ofrece de una manera muy profesional, de una manera muy directa, ¿no?, para el público, y el público tiene más opciones. Te cuento que los primeros mercados surgieron en el siglo XIV en Alemania, con el objetivo de preparar a las comunidades para la Navidad. Uno de los más antiguos es el de Estrasburgo, del año 1570. Al comienzo eran lugares para que los artesanos vendieran sus productos de invierno y para que la gente pudiera disfrutar de un ambiente comunitario antes de las fiestas. La mayoría son artesanos o productores locales. Me dijeron que por acá hay una pintura navideña, la que te puedes sacar fotos. La encontré. Y la comida es una parte esencial de estos mercados. Acá podés encontrar desde delicias alemanas hasta postres o galletas navideñas decoradas. Considero que es una buena opción y siempre es una actividad que puede no solo disfrutar como en solitario, sino también en familia, y lo recomiendo totalmente. Y en muchas ciudades, a pesar del frío, estos mercados se llenan de gente. This Christmas, and as we trim the tree. You know this song? I would be the sunlight in your universe. Hay ferias a lo largo y a lo ancho del país y cada una ofrece una experiencia única y encantadora. 600 lugares en Estados Unidos de mercados navideños. Pienso que la cifra es mayor, pero lindo igual. Sí, muy bonito. Y sabes que también qué lindo ver cómo el arte de los ecuatorianos viaja por el mundo, como las tradiciones que creemos que son tan de nosotros, tan nuestras, como los ponchos, las venden en este tipo de mercados. Están presentes en la feria, ¿no? Sí, por supuesto. Qué bonito. Washington, ¿no? Y qué orgullo, exactamente, qué orgullo. Lindo. Sí, como la cultura latinoamericana también, en todos los stands. Los migrantes también, que buscan su manera de promocionar lo suyo y hacer un momento de trabajo en estos tiempos. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a poner las redes sociales para que nos sigan, para que estén pendientes de todas las informaciones que tenemos para ustedes. Ahí están en TikTok como altavoz.es, en Facebook altavoz.es, ex Instagram y YouTube como altavoz eco. Abrazo para todos. Mañana más. Muchas gracias. La voz del día. Así es. Sí, ahí está.